Saludamos de inmediato a la coordinadora comunal de Bópoli en Maipú, Yasna Galás. ¿Cómo estás, Yasna? Muy buenos días. Bien, gracias por acompañarnos acá nuevamente en nuestro panel. Y también está junto a nosotros el presidente del Partido Socialdemócrata, presidente además del directorio de la Fundación Socialdemócrata, Juan Eduardo Faúndez. ¿Cómo estás, Juan Eduardo? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos también nuevamente. Gracias a ustedes, como siempre. Oigan, entremos ya en materia. El fin de semana estuvo marcado, al menos el sábado, en la expectativa de lo que iba a estar surgiendo a propósito de esta comisión política, este comité político del Partido Comunista, donde se estaba la expectativa efectivamente de lo que se pudiera señalar en torno a lo que finalmente en Venezuela se señaló por parte del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a ratificar el resultado y el triunfo de Nicolás Maduro. Digamos que el día de ayer finalmente hubo una declaración pública del Partido Comunista que, entre otros puntos, se da cuenta de que como fuerza política de izquierda son un partido profundamente comprometido con el respeto y soberanía de los pueblos, y ante la elección desarrollada el 28 de julio en Venezuela saludan que el proceso electoral se viviese con clima cívico y en paz, e insisten y abogan por que sea la solución pacífica a la crisis lo que impere. Pero dentro también de la declaración se señaló que se insta a la comunidad internacional a abstenerse de adoptar posturas que pueden fomentar un clima de confrontación en Venezuela, que agudicen la crisis a niveles extremos. Toda solución, debe ser en el marco del irrestricto respeto de los derechos humanos. La paz y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas son fundamentales para la resolución del conflicto que vive ese país. Compartimos, eso sí, dice la declaración, el llamado de los países de la región a entregar el desglose de las actas del proceso eleccionario, lo que debe ser validado por veedores internacionales. Imparciales, además, es parte de lo que se señala en esta declaración pública. Sin embargo, al alero de lo que fue esta comunicación entregada por el Partido Comunista, esta declaración pública, hubo también algunos comentarios realizados por Lautaro Carmona, el presidente de la tienda del Partido Comunista, en el programa Estado Nacional de TVN. Ahí abordó la postura que se ha tomado en torno a este tema y reafirmó que no se coincide con el mandatario, el presidente Gabriel Boric, sobre que en Venezuela hay una dictadura. Sin ninguna alteración, dijo, nosotros no compartimos ni tenemos esa conclusión. Podemos partir de la base de que hay una situación de una crisis profunda en Venezuela, una crisis económica, política, social, que incluye el tema migratorio, junto con añadir Carmona que no puede apurarse a definir a una dictadura si hay separación de poderes. Es parte de lo que ha estado presente en la discusión, en el debate, y quiero empezar a conversar con ustedes en particular por dos puntos. Los matices que hay respecto a la posición que se ha tomado por parte del Ejecutivo en La Moneda, y por otro las reacciones que han habido a nivel político, tanto del oficialismo como también desde la oposición, donde incluso están haciendo planteamientos en torno a las resoluciones que se puedan tomar en torno a las figuras de los ministros. Desde la bancada de la UDI se ha exigido a los ministros del PC tomar distancia o renunciar a su cargo ante esta declaración de Lautaro Carmona. Les dejo la palabra para que entremos de inmediato en el tema. Yasna, parto contigo para que me cuentes un poco cómo has estado siguiendo este tema. Sí, bien. La verdad a mí no me sorprende para nada esta situación. No, partamos de la base que los principios del Partido Comunista son principios marxistas. Por lo tanto, no nos debiese sorprender para nada que el presidente del PC tenga estas declaraciones, ni que ayer día domingo, habiéndose reunido, ¿cierto?, tengan esta declaración. O sea, no me sorprende para nada. Y la verdad es que esto no hace más que generar un grave daño al gobierno, porque la postura del gobierno es la que todos conocemos, ¿cierto? Ahora, esto igual es como una especie de show mediático, porque en el fondo el gobierno gobierna con el Partido Comunista en todo momento, a conciencia de que está gobernando con marxistas, y por lo tanto añade a esa postura, ¿sí? Más allá de que la posición del presidente de la República, por la posición en la que se encuentra, deba tener esta posición hacia el exterior. No se espera algo distinto, pero la verdad es que la posición del Partido Comunista seguramente es la posición de todo el gobierno. Por lo tanto, no nos debiese sorprender que validen, digamos, la violencia en Venezuela, validen la dictadura que se está generando hace más de 24, 25 años, ¿verdad? El pedir las actas cambia un poco también la visión. No tiene que ningún antes. sentido. Es más que nada desviar la atención pública a un punto que no tiene ningún sentido. ¿Qué dictadura va a entregar las actas? O sea, si estamos hablando de un fraude electoral, o sea,
¿qué dictador va a hacer eso? Entonces no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que ellos parten de la base de que no es una dictadura, porque lo está diciendo el presidente del mismo Partido Comunista, porque ellos valían la violencia. De hecho, estamos hablando de un gobierno que generalmente valía la violencia. No nos olvidemos del estallido social de octubre, digamos, del año que todos conocemos, en donde se validaba este tipo de cosas. Entonces no es nada nuevo, no me parece nuevo. De hecho, es más, la semana pasada el diputado Winter hablaba a propósito de los destrozos de los locales y la quema de locales comerciales, que era un tema marginal el daño que habían tenido. O sea, él lo comparaba con la magnitud de las personas que protestaban, ¿cierto?, en el estallido. Pero tú no puedes hablar de un daño marginal cuando cientos de personas vieron frustrados sus sueños, sus negocios, su trabajo día a día por culpa de los violentistas. Y eso es lo que ellos y este gobierno ha avalado en todo momento. Por lo tanto, a mí no me parece nada de extraño que Lautaro Carmona en el Partido Comunista tenga esta postura. O sea, desde ya la bancada UDI en este caso está pidiendo, ¿cierto?, la renuncia. O sea, no pidamos la renuncia, desde ya tienen que salir, porque la posición del presidente de la República, el canciller, es radicalmente distinta a lo que su partido de gobierno está realizando. Por lo tanto, ni siquiera hay que pedirlo, debiesen estar saliendo. Juan Eduardo, me quedo contigo también para que me cuentes un poquito cómo también has seguido el tema, también analizar un poco de la visión que ha dejado entrever Yasna, y si desde tu perspectiva lo que se está planteando por una declaración pública del partido y lo que dice Lautaro Carmona, a pesar de los matices, ¿qué es lo que también te genera a ti? A ver, primero señalar que la postura del gobierno de Chile ha sido impecable y de hecho ha marcado un liderazgo en la región y eso hay que señalarlo claramente. Lo que hizo el presidente Boric ya la semana pasada, una vez oficializado el triunfo de Nicolás Maduro, fue una declaración bastante dura, la más dura de la región, que marcó la pauta nuevamente en términos de dar una señal clara que Chile y el gobierno de Chile está en pos de la democracia y de procesos electorales limpios y transparentes. Cosa que todo indica, el informe Carter, algunos observadores indican que lo de Nicolás Maduro fue un fraude electoral de grandes proporciones. Y desde esa lógica creo yo que el gobierno ha mantenido una línea firme y consecuente. Otra cosa es lo que ha ocurrido con las declaraciones más bien de cierta parte y la directiva del Partido Comunista con respecto a no reconocer, valga la redundancia, de que Venezuela pasa a ser una dictadura. Pero también yo me quiero quedar con el vaso medio lleno de esto. Efectivamente, el Partido Comunista en su declaración habla del tema de conocer la acta electoral, etcétera, que todos sabemos que eso ya no ocurrió, seamos sinceros. Ya también quizás como para ganar tiempo, la misma postura que está teniendo Petro en Colombia y el presidente Lula en Brasil, más bien es darle tiempo a la dictadura de Maduro para entrar. Yo creo que no va a ocurrir, pero bueno, darle tiempo para que puedan salir del atolladero y se pueda generar un proceso transparente de cambio de mando. Pero también sobre la misma hay que destacar que hay ministros que son de militancia comunista que han estado de la mano de la declaración del presidente Boric. Sin mencionar alguno, el mismo ministro de Educación, Nicolás Cataldo, fue abiertamente apoyaba y apoya la declaración del presidente Boric, lo que significa señalar de que francamente Venezuela es una dictadura. Lo que pasó este fin de semana, efectivamente genera un vuelco desde el punto de vista que la declaración venezolana, o sea, la declaración del PC sobre Venezuela va en una línea más moderada, así lo podríamos interpretar. Y dentro de lo que ha sido estos últimos semanas. Y el varapalo del día domingo de las declaraciones de su presidente, Lautaro Carmona, que se niega a declarar una dictadura, algo que abiertamente tiene todos los rasgos de ser una dictadura y francamente no lo hace. Yo creo que personalmente creo que le hace un daño tremendo al gobierno, a la izquierda chilena, la postura del presidente Lautaro Carmona. Yo me quedo más bien con ese partido comunista aperturista, que sobre todo viene con los jóvenes, con Barraza, con Cataldo, con Yanez Jara, en donde efectivamente debe haber una pugna interna, como en distintos conglomerados, pero ahí se nota mucho más fuerte a raíz de esto. Y yo tengo la esperanza que efectivamente la sensatez pueda primar en el más breve plazo posible, porque en definitiva lo que hace es introducir una problemática dentro del gobierno innecesaria. Democracia, dictadura, yo creo que una coalición se debe basar por principios fundantes y la lógica de la democracia es algo indiscutible. Y en esa perspectiva creo yo que lo que se viene a futuro también va a ser una revisión legítima en términos a proyectos políticos y cuáles son los principios fundantes de esos proyectos políticos.
Yasna, ahí Juan Eduardo veía el vaso medio lleno respecto a lo que fue el fin de semana. También haciendo alguna distinción respecto a algunos liderazgos que están en el gabinete y que forman parte del Partido Comunista. Ahí citó algunos de los nombres que efectivamente han tomado una posición cuadrada con lo que es el Ejecutivo. ¿Cómo ves también ese factor? Yo te lo planteo, pero también a propósito de lo que decía Juan Eduardo, te reitero también el planteamiento. Lo que pasa es que esto es una especie de como máscara, por decirlo así, porque estamos hablando de personas que militan en el Partido Comunista. El Partido Comunista es un partido con principios marxistas, insisto en el punto. Entonces, que se diga, lo que pasa es que obviamente el Partido Comunista no es por principio per se un partido democrático, juega dentro de la esfera democrática para permanecer en el poder, por supuesto, pero no es un partido democrático por principio. De hecho, si uno lo busca en su principio, ahí está, digamos. Entonces, sí, la ministra, los ministros en este caso también, que a propósito de lo que mencionaba anteriormente, también avalaron la violencia en su momento, sobre todo respecto a el estallido social del 18 de octubre. Es muy rara esta radical posición distinta respecto a lo que pensaban en ese entonces. Ahora, dentro de la seriedad que convoca un puesto, cierto, que te inviste como el de ministro o ministra, tienen que cambiar la posición a algo mucho más maduro de lo que pensaban en ese momento. Pero la verdad es que para mí no es más que una máscara. Ahora, si por ejemplo ellos renunciaran al Partido Comunista, por ejemplo, a lo mejor su posición sería mucho más válida, pero no es válida por el solo hecho de pertenecer al Partido Comunista, que a su vez es marxista, digamos. Entonces, no es muy coherente estando en esa... Quizás su posición se ve representada más en otro espectro dentro del sector de izquierda, probablemente. Dado que, como decía Juan Eduardo, han ido transitando, ¿cierto?, una nueva generación del PC a otras pugnas internas, y son pugnas que en todos los partidos existen. Eso no es nada nuevo, digamos. Pero la verdad es que no es creíble, no es legítimo para mí. Y por lo tanto, mientras sean del Partido Comunista y por lo tanto con principios marxistas, no creo que su postura realmente sea esa. Más bien es lo que políticamente correctamente deben decir. Entonces, no creo que sea muy válido. Y yendo más allá, Yasna, en más de una oportunidad también algunas figuras del oficialismo han puesto ahí en la polémica o en la conversación el continuar teniendo como socios políticos al Partido Comunista. ¿Cómo ves también en ese mismo escenario que de por sí ha tensionado el oficialismo estos puntos, particularmente lo que ha planteado Lautaro Carmona? Sí, bueno, los partidos de extrema generalmente causan tensión, eso es un hecho, a cualquier gobierno. Y claramente el gobierno del presidente Boric se tiene que plantear, y lo invitamos a reflexionar seriamente, si seguirá siendo socio del Partido Comunista, sobre todo en este momento tan crucial como la defensa al pueblo venezolano. Creo que es un momento donde se marcan posiciones que definen el futuro de la coalición. Yo no pertenezco a esa coalición, por supuesto, no sé quién para juzgar la interna de ellos, pero sinceramente es el gobierno que nos gobierna hoy día, valga la redundancia, y por lo tanto mínimo debiese reflexionarse sobre la continuidad, porque el presidente de la República ha salido con una postura bien clara respecto a esta situación venezolana. Y por lo tanto tener una postura radicalmente distinta del Partido Comunista, que a mí no me parece raro veniendo del Partido Comunista, pero si pretende seguir gobernando con el PC dentro del gobierno, la verdad es que no me parece buena cosa, digamos, para el futuro ni para el futuro de la coalición misma. Yo creo que más que nada le está, como se dice en el campo, desordenando el gallinero. Juan Eduardo, ¿cómo vemos también ese factor? Que de alguna manera también le molesta un poco en el Ejecutivo, tomando en cuenta también algunas visiones de personeros del oficialismo que han planteado, tal como lo comentábamos recién con Yasna, el tema de ir revisando, el seguir teniendo esta alianza con el PC. ¿Cómo lo ves tú? A ver, primero señalar por qué es importante para Chile sumarse y plegarse a causas globales en base a principios. Chile es un país de no más de 19 millones de habitantes y requerimos y necesitamos ser parte de una comunidad global para defender en algunos minutos de la historia intereses locales. La democracia es fundamental. ¿Qué duda cabe frente a haber tenido 17 años de dictadura en nuestro país con uno de los dictadores más sangrientos de la región? Y es por eso que para Chile la comunidad internacional, el Tribunal Penal Internacional, el tema de derechos humanos, el tema medioambiental, etcétera, son cruciales, porque un país no potencia como Chile necesita salvaguardar sus intereses locales en base a
una mirada global. Y yo creo que eso es lo que ha intentado hacer el presidente Boric, algo que nosotros, los socialdemócratas chilenos, avalamos profundamente, la necesidad de tener intereses globales para proteger, obviamente, ciertas problemáticas que se dan en la región y en los países. Y uno caso de esto son las dictaduras versus democracia, o sea, ahí no hay que perderse. Y en esta lógica, quiero separar aguas. Sabemos todos los que estamos en política que hay una pugna interna dentro del Partido Comunista y por eso me quedo con las declaraciones de las nuevas generaciones del Partido Comunista, de sus dirigentes, de sus ministros, que van en una línea democrática y ahí yo no me quiero perder. Lamento y vuelvo a reiterar esta tosudez desde mi punto de vista, de nuestro punto de vista por parte del presidente Lautaro Carmona, de no sumarse a la izquierda y la centroizquierda chilena con una postura clara como ya la definió el presidente de la República, y esto es una noticia en desarrollo. Yo creo que también no hay que aprovecharse de las circunstancias que están dando, porque hace no más de 2 años EVOP y la Revolución Nacional le estaban dando el apoyo presidencial a una persona abiertamente a favor de la violación del derecho humano, de la dictadura de Pinochet, y por tanto, así como yo creo que no hay que aprovecharse por aquí, tampoco hay que aprovecharse por acá, y esta coyuntura que estamos teniendo ahora en la actualidad, yo creo que nos hace repensar lo que tiene que ver con los proyectos políticos. Yo creo que basta ya de la caricaturización, del eslogan, del Twitter, del TikTok, sino que ofrecer un proyecto político de desarrollo a la ciudadanía chilena. Yo creo que eso es lo importante y el valor fundamental de la democracia, creo yo que es condición sine qua non en un caso como Chile, que tuvimos la experiencia atroz de la dictadura de Pinochet. Efectivamente debe ser un pilar fundamental en la gestación de los proyectos que hay y en los que se tienen que venir. Y en ese sentido, los socialdemócratas no nos perdemos y creemos que la oportunidad que está brindando esta coyuntura nos va a ayudar también a gestar las alianzas políticas para el futuro. Ya para ir cerrando el tema, Yasna, me quedo contigo y también te invito a ahondar un poquito en lo último que planteaba Juan Eduardo en torno a los proyectos políticos, donde efectivamente a la hora de hacer raya para la suma, ir tratando de hacer una visión constructiva respecto a lo que se viene de aquí en adelante. Estuvimos hablando, sin ir más lejos, del sistema político la semana pasada a propósito de lo que se ha estado debatiendo. Este tipo de circunstancias obviamente nos invitan a pensar de qué manera hacemos proyectos políticos, coaliciones que estén además dentro de un margen de la institucionalidad internacional. No sé cómo también lo ves tú desde esa perspectiva. Ahí también Juan Eduardo aludía a lo que fueron algunas visiones en torno a la oposición y particularmente el apoyo a Kast. Claro. Bueno, estamos totalmente de acuerdo en que, por lo menos en mi caso, no se apoya ningún tipo de dictadura, independientemente del color que sea. O sea, y la historia nos muestra que las dictaduras más sangrientas normalmente vienen de la izquierda. O sea, tenemos el caso de Alemania, Rusia, en Chile también, en Venezuela, perdón, quise decir en Venezuela, tenemos cerca de 8.000 exiliados. Estamos hablando de un dictador criminal como Maduro que tiene a presos políticos, criminaliza, digamos, las protestas en la calle de jóvenes, personas, digamos, que quieren recuperar la libertad de Venezuela, que es lo que les corresponde. Estamos hablando más de 24 años, creo que ya 25 años, para ser más exacta. Entonces, no se apoya las dictaduras independiente del color político. Y en ese sentido estamos de acuerdo con Juan Eduardo en que hay que, en el fondo, cuadrarse todas las coaliciones, digamos, los partidos políticos, ante principios democráticos. Porque si hay un riesgo en el mundo, tiene que ver con las dictaduras, ¿cierto? Con líderes fanáticos, ¿verdad?, que se instalan en el poder, que reforman las constituciones para apernarse en el poder, y uno de los principios fundamentales de la democracia es la alternancia en el poder, precisamente para evitar estas figuras. Y yo creo que, de la mano con lo que tú decías, el sistema político, claro que es muy importante precisamente para que el electorado se mueva más ante ideas que líderes, siga a partidos o coaliciones en vez de personas, porque las personas tienen que ir cambiando por el principio democrático fundamental dentro de todos los principios que lidera el sistema democrático. En muchas ocasiones sí, nos puede parecer muy burocrático, ¿cierto?, que las soluciones llegan muy tardíamente, pero eso se puede mejorar. Eso es voluntad política y eso es lo que la gente percibe, y estamos en un riesgo igual latente. No nos olvidemos de Europa, lo que ha estado pasando. Estamos en un riesgo latente, digamos, de que si no frenamos esto ahora, si no nos cuadramos, como dice Juan Eduardo, ante los principios democráticos todos, digamos, y los que no, bueno, quedan outside, estamos en un riesgo hacia el futuro de caer en esos mismos liderazgos dictatoriales. Y yo creo que sean del color que sean, no se avalan en ningún caso.
en ningún caso se habla de las violaciones de derechos humanos, etcétera. O sea, es una cuestión de perogrullo. Pero sabemos que hay partidos de extrema que no apoyan eso, o sea, porque sabemos que existe Cuba, sabemos que existe China, sabemos que está Venezuela, que no lo tildan de dictadura. Es más, en el tema del sur, por ejemplo, se hablaba de violencia rural, pero en realidad ahora sí es terrorismo. O sea, tenemos un sinfín de ejemplos para mencionar de que hay un sector importante de la izquierda chilena que avala estas situaciones. Y por lo tanto y me parece súper importante lo que dice Juan Eduardo. O sea, todos los partidos nos tenemos que plegar hacia los principios democráticos y reforzar nuestro sistema político precisamente para evitar estas situaciones que estamos viendo desde afuera y que tanto daño hacen a las personas. No olvidemos las personas, son más de 8.000 exiliados en el caso de Venezuela, que no se vienen de vacaciones, digamos, están lejos de sus familias porque un dictador criminal está generando ese daño. Y por lo tanto yo creo que así como el límite a la tolerancia es la misma intolerancia, yo creo que en el tema de la democracia también a lo mejor nos debiésemos plantear un límite, porque se respeta la soberanía de los pueblos, etcétera, todo lo que se ha mencionado, pero ¿hasta qué punto si estamos teniendo una persona que causa un daño tremendo a miles de personas? Yo creo que eso es una reflexión que hay que tener, digamos, como sociedad. Juan Eduardo, te dejo ahí la palabra para ir cerrando este tema al menos. O sea, yo creo que estamos de acuerdo que Chile, como un país pequeño en el órbito, en el orbe mundial, debe plegarse a principios globalistas y principios fundantes, y en este caso el tema de la democracia es algo crucial. Lo que pido sí a Moro y a Cristianos que en esta pasada no saquemos cuentas personales, cuentas colectivas, sino que asumamos una posición que ha liderado el presidente Boric adecuada y en base a ello construyamos qué es lo que queremos para el país. Y en ese sentido creo yo, y esto quiero citar a Marta Lago, una gran amiga que ha estado escribiendo últimamente mucho, preguntémonos también cuál es la problemática de los chilenos y chilenas. ¿Le interesa esta discusión en la profundidad que le interesa a la burbuja política? Y en esa perspectiva lo que estamos trabajando nosotros y en conjunto con la Fundación Chile 21 y otros actores es cuál es el proyecto que se le ofrece al Chile del siglo XXI. El último informe PNUD indica que nos estamos estancando, hay una sensación de pesimismo en la ciudadanía chilena, pero también esa ciudadanía está esperando cuál es el proyecto transformador de manera gradual para cambiar las realidades que tenemos. Zanjado el tema de principio, el tema democrático, que es ineludible, incuestionable, pongámonos a pensar efectivamente qué le ofrecemos a esos millones de chilenos que están esperando cómo salen del nivel de estancamiento que estamos en la actualidad. ¿Sistema político es una buena forma para empezar a entrar en el tema de los principios dentro de las coaliciones y los partidos? No, desde luego. O sea, yo creo que la reforma al sistema político es una condición sine qua non para generar proyectos de mediano y largo plazo. Chile, un país pequeño como el nuestro, no puede darse el lujo de cambiar de cosmovisión, de no generar una línea estructural, una columna vertebral de desarrollo para los próximos años. Y en esa lógica nosotros apelamos a que se debe dar una discusión de un proyecto desarrollista para Chile. Es imposible tener un estado de bienestar con un país que crece al 1,5, al 2% del PIB anualmente. Es imposible en el corto, en el mediano plazo. Y la paradoja, y para finalizar esta etapa, es que el 20% más rico es el que está moviendo la economía de Chile. Y la gente dice, hoy están todos los restaurantes llenos, el aeropuerto está lleno. Eso estamos hablando del 15, el 20% de los chilenos. El resto, el 80% de los chilenos no está llegando a fin de mes, está precarizada su vida. Los coleros en las ferias libres, tú lo has visto, ha crecido exponencialmente en los últimos años y por tanto yo creo que la clase política requiere sentarse a dialogar y a construir un acuerdo político de desarrollo para los próximos 5, 10, 15 años. Si no lo hacemos en el corto plazo, yo lo veo con mayor preocupación, puede venir una oleada populista en Chile porque la clase política no está dando respuesta a los temas de seguridad y más encima no está dando respuesta a los temas de bienestar personal y colectivo. Y ya son las 9 de la mañana con 36 minutos. Seguimos junto a ustedes en nuestro panel de Enlace USACH, comenzando esta semana junto a Juan Eduardo Faúndez, presidente del Partido Socialdemócrata, presidente también del directorio de Fundación Socialdemócrata, y Yasna Galaz, coordinadora comunal de Evópoli en Maipú. Nos vamos a uno de los temas que estuvo marcando la agenda la semana pasada, sin ir más lejos, y que tiene que ver con la formalización del abogado Luis Hermosilla. Hoy día, sin ir más lejos, hace media hora partió ya la
la cuarta jornada de formalización del abogado, junto también con Luis Angulo y Leonardo Villalobos, en el marco del caso Audios. Un tema que, ya lo decíamos, ha estado también marcando bastante la agenda. De hecho, para el día de hoy se espera que la defensa haga uso de la palabra, presenten peritajes y también den cuenta de los elementos para dar cuenta de su posición y la de quienes están siendo formalizados. Eventualmente durante esta semana también debe ir a conocerse el tema vinculado a si es que va a haber prisión preventiva, qué va a ocurrir también con cada uno de los formalizados y obviamente si va a haber nuevas querellas en torno al Servicio de Impuestos Internos. Pero un tema no menor ha sido efectivamente lo estrictamente político ya sabemos, no solamente lo que se dio cuenta la semana pasada en cuanto a los excesos, los derroches que se daba cuenta en torno a la figura de Luis Hermosilla, sino que además el tema de las redes políticas y cómo se fueron utilizando cada una de ellas. Y una de las aristas que surgió durante la semana pasada tiene que ver con estos vínculos con Andrés Chadwick. De hecho, la semana pasada, en el marco de lo que es esta investigación, la Fiscalía Oriente dio cuenta de que está indagando los traspasos de dinero que se hicieron entre los abogados Luis Hermosilla y Andrés Chadwick. Se trata de traspasos que ascenderían a 190 millones de pesos, los cuales se pagaron desde 2020, 4 meses después de que Chadwick dejara el Ministerio del Interior. Es parte de lo que se reporta por medios, particularmente por BioBio. La Fiscalía decidió indagar los alcances y justificación de esas transferencias, al igual que con la familia Jalaf ligada al grupo Patio. Hubo un comunicado de Andrés Chadwick previamente que aseguró que los montos conocidos responden a la comunidad de Techo, sociedad que tuvo con Luis Hermosilla. Además indicó que estaba dispuesto a colaborar para demostrar que esas platas son legales. Otro aspecto tiene que ver con los dineros pagados para hacer frente a la acusación constitucional que pesó sobre Chadwick. Son los factores que están marcando entonces también a quienes estuvieron en el gobierno anterior, particularmente la figura de Andrés Chadwick. Quiero entrar en esta temática porque más allá de lo que ya se está viendo en la formalización, está el tema de los vínculos políticos que siguen apareciendo a medida que se entregan antecedentes. Juan Eduardo, parto contigo ahora para que me cuentes un poquito también cómo has estado siguiendo esto. A ver, yo creo que la ciudadanía ya se hizo un juicio con respecto al caso Audio y al caso Hermosilla, es decir, un juicio de una red de corrupción amplia, de lavado de activos y de que hay una élite empresarial, una élite política que está asociada a este lavado de activos. Y eso genera rabia, genera molestia. Un ejemplo atrás, en el incendio de la cárcel de San Miguel, ¿te acuerdas? Sí. Hace casi 10 años atrás, un chico de no más de 20 años murió y estaba preso por vender CDs piratas. ¿Cuántos CDs piratas equivalen a la malversación de fondos asociados al caso Hermosilla? Y eso da asco, es vomitivo. Y de esa lógica, yo creo que estamos todos expectantes para ver si efectivamente la institucionalidad en Chile funciona. Porque cuando se habla de desigualdad en nuestro país, no solo la desigualdad territorial, la desigualdad económica, sino que también la desigualdad al acceso a la justicia. Y para que una sociedad sea sana, una condición sine qua non es que los principios fundantes de la igualdad estén en todas sus áreas y ¿por qué no?, también en el área de la justicia. Y en esa lógica yo creo que hay muchas instituciones que están al debe, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería, los bancos. ¿Cómo no se va una alerta si una funcionaria, Villalobos, manejaba 24.000 millones de pesos? O sea, son cifras de locos que ¿dónde están las alarmas, las alertas que te lo aseguro que a ti o a mí hacemos una transferencia de 1.000 millones, ni siquiera una décima parte de aquello, y las alarmas saltan y nos cita la gerencia del banco a ver qué pasó con esos recursos? Entonces, aquí hay un entramado mucho mayor y yo creo que el tema de que la institucionalidad esté funcionando es crucial. Y con respecto al caso Chadwick, yo quiero hacer dos salvedades. A mí me ha tocado, como subsecretario, mandar a hacer informes, etcétera, informe en derecho, y la ciudadanía de repente se pierde un poco en términos de la cifra. Un informe en derecho de abogados de plaza de renombre bordean entre los 10 y 20 millones de pesos, para que se hagan una idea. Y por tanto, cuando uno habla de
que claro, para la ciudadanía común y corriente, el sueldo mínimo, la mediana de 600.000 pesos, hablar de 190 millones de pesos en 2 años es una cosa casi escandalosa, pero yo también quiero aterrizarla en donde los informes jurídicos en Chile de abogados de la plaza de renombre fluctúan entre 10 y 20 millones de pesos y por tanto, si lo analizamos más fríamente, son cifras más bien razonables. El punto es que todavía no está dilucidado, es hasta qué punto el empresariado versus la clase política imperante en esa época tuvo una relación directa o indirecta o no. Yo creo que todos estamos expectantes de que esto pueda llegar a buen puerto y date cuenta el grado de desigualdad. El chico que se robó el CD se lo llevaron al tiro a la cárcel de San Miguel. Si Hermosilla le dan prisión preventiva, se va a ir a Capitán Llávar. Te das cuenta que también ahí hay una desigualdad en cómo se ahogan estos temas, pero el tema en cuestión finalmente tiene que ver con que ojalá la institucionalidad funcione, que se dé una señal al país, porque si queremos en esta, como lo dije en el bloque anterior, dar esta discusión desarrollista de cómo salimos de este estancamiento, la disputa, el combate a los factores fundantes de la desigualdad es fundamental para poder resolver este tema llamado Chile. Sí. Yasna, me quedo contigo también para que me cuentes un poco, no solamente cómo has estado siguiendo el tema, si compartes también algunas de las visiones que señalaba Juan Eduardo, sino que además ir observando los aprendizajes que se vayan tomando en torno a este tema, particularmente en esta vinculación que de una u otra forma ha quedado de manifiesto entre este abogado y el mundo político, que yo creo que, tal como decía Juan Eduardo, es lo que más molestia genera en la ciudadanía. Sí, bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí hay que aplicar toda la dureza de la ley, digamos, que se aplique derecho. Yo espero que quede con prisión preventiva, porque tenemos otros casos similares donde se aplicó lo mismo y este caso es tremendo. O sea, Juan Eduardo hablaba de las cifras y la verdad es que a veces las personas ni siquiera dimensionan esto. O sea, esta situación ha permeado la PDI, permeó la Corte Suprema, la esfera política. Y yo creo que la regulación que nosotros tenemos es consistente, digamos, ¿no? A lo mejor, no necesariamente hay que endurecerlo aún más, porque la verdad es que una persona delincuente, digamos, lo va a hacer aunque estén todas las reglas del juego, digamos, súper claras. O sea, lo que importa acá, y es lo que también concuerdo que la ciudadanía molesta, es aplicar la ley con equidad. Yo creo que en ese sentido tienen que haber sanciones ejemplificadoras en estos casos. Igual hay que tener cuidado, digamos, con relativizar la delincuencia de mínimo grado, por decirlo de algún modo, sobre un chico que roba. O sea, el robo de cualquier cosa ya es algo delictivo, solamente que estamos hablando de distintos grados. El impacto también que genera hacia la ciudadanía respecto a la desconfianza de las instituciones, pero ambas situaciones tienen que aplicarse, para mí, toda la dureza de la ley. Se tiene que aplicar el derecho. Porque si vamos a relativizar alguno, la verdad es que no dejemos a otros afuera. Entonces, yo creo que es que eso es lo que también ha pasado, como que no sé si estamos con una especie de periodo de que todo se relativiza. No, para mí tiene que aplicarse todo, sea venga de donde venga, digamos, haya ayudado a quien haya ayudado, haya sobornado a quien haya sobornado. O sea, son personas que tienen que aplicarse toda la dureza de la ley. Yo espero que hoy día la magistrada del cuarto juzgado pueda, digamos, aplicar la prisión preventiva. Porque leía también la semana pasada la fiscal Lorena Parra, si no me equivoco, en donde leía unos audios, digamos, en donde el mismo Hermosilla indicaba que estaban realizando actos ilícitos, digamos, lo estaba reconociendo y por lo tanto se iban a escapar a Jamaica antes de que aplicaran cautelar. Estamos hablando de una persona que efectivamente hay un riesgo tremendo de fuga. Y por lo tanto, si esto llega a pasar, de nuevo, la desconfianza de la ciudadanía, la frustración, porque genera mucha frustración e impotencia de parte de la ciudadanía de que no se aplique la ley como corresponde. Y que de nuevo es que el poder de la ley, el poder del dinero, le gane, digamos. O sea, ojo, permeó la Corte Suprema. Ojo ahí el sistema judicial, digamos. No puede pasar en donde la confianza no se puede perder. Es como en las Fuerzas Armadas y de orden, las policías. No podemos perder la confianza ahí, entonces tienen que ser muy prolijos en su actuar. Y no digo que no hayan personas que caigan en actos delictivos, porque en todo ámbito sucede, digamos. Pero
limitarse de aquello, desmarcarse de aquello rápidamente y con dureza es lo que se necesita para mantener la confianza de la ciudadanía en esta institución. Sí, Yasna, y el factor político que de alguna manera también ha estado presente respecto a los vínculos. Ahí hablábamos de la figura de Andrés Chadwick, que recién lo que se está investigando por parte de la Fiscalía. ¿Cómo lo observas también desde una perspectiva de afectación que se pueda tener respecto a los diferentes partidos, coaliciones y liderazgos? Porque ahí ya lo veíamos, las vinculaciones que tiene obviamente son con el mundo político. Sí, no, o sea, impresentable. Bueno, esto está en investigación, dejémosla al organismo que haga lo suyo, digamos, y no, para evitar especular, digamos, pero independiente del sector que sea, esta es la opinión que reafirmo, digamos, o sea, hay que aplicar las penas del infierno, digamos, si así se comprueba, si así se sanciona, si así se acusa, porque ahora estamos en un proceso de investigación sobre el caso de Mosilla, que además cada día de jornada de formalización se abre nueva arista, una cuestión impresionante. Es como que esta persona permeó muchos sectores políticos, muchas instituciones. Yo creo que lo que se espera desde la ciudadanía es que se aplique, digamos, la cautelar. Insisto sobre lo que hablaba la fiscal Lorena Parra, el riesgo de fuga es inminente. Y yo creo que para devolverle un poquito más de legitimidad al sistema de partidos, al sistema político en sí, tenemos que ser duros con estas cosas, desde todos los partidos, digamos, independiente a quien haya ensuciado. O sea, no olvidemos el caso de las fundaciones que vincula este gobierno y que ha quedado detrás, digamos, debajo de la alfombra, producto de este caso que es demasiado grave. Sí. Las dos cosas son muy graves, yo creo que no hay que olvidarlo, el chileno es de memoria corta, a corto plazo, no olvidemos estas cosas, porque lo que yo espero es que tengamos sanciones ejemplificadoras de estos casos y de una vez por todas apliquemos la ley para todos por igual. Sigamos permitiendo que estas personas, digamos, sigan sirviéndose del Estado en vez de servir a la gente. Sí, aquí el tema de las señales que se den, Juan Eduardo, yo creo que es fundamental a propósito de lo que decía Yasna, luego de que culminen todos los procedimientos, los procesos, las etapas, las instancias, lo que quede al final yo creo que va a ser bien importante a la luz de lo que mira la ciudadanía, que de por sí yo creo que ya le ha generado un poquito de distancia respecto al mundo político y también de inquietud de cómo se permea de alguna manera en las instancias públicas. Es que la gente ve que hay una élite que se ve siempre favorecida y de hecho esos fueron los datos por qué vino el estallido social del 2019. Estallido que no ha sido superado. Yo creo que el fracaso de la clase política post-2019 transversal claramente nos sigue dejando al debe y ahí hay una herida abierta que aún cicatriza y que yo creo que lo que hemos hecho es más bien poner el polvo debajo de la alfombra y como sociólogo lo digo, ojo, el caso en Morcilla puede dar un arte y después con respecto a dar una señal de transparencia y que las instituciones funcionen. Yo también digo, ojo, porque si Chile Vamos no se prepara bien del caso Hermosilla, puede ser una bomba de racimo en su propia coalición. Y desde esa perspectiva creo yo que transversalmente hay que mirarlo con altura de miras, mirarlo con un ojo crítico, esperar cómo se están dando las distintas circunstancias del caso Audio, porque efectivamente ya hay una ciudadanía que va, gracias a las redes sociales, a la información digital, está expectante para saber si efectivamente esta clase política, esta institucionalidad está o no a la altura del Chile del siglo XXI. ¿Y cuál es lo que hablábamos en off mientras tocaba la canción? Nuestra preocupación desde la socialdemocracia es que efectivamente hay ciertos síntomas ciudadanos que requieren atención y requieren la gestación de una discusión mayor de proyecto, que es lo que se ofrece. Porque si la clase política no es capaz de resolver los problemas cotidianos de su gente, esa ciudadanía va a buscar otros actores fuera del sistema político y estamos a un tris de una oleada populista en nuestro país. Esto lo dicen todos los sociólogos, todos los cientistas políticos y lo reafirma el informe de desarrollo humano del PNUD. Por tanto, hay que estar atento. La reforma al Servicio de Impuestos Internos, tesorería, la ley de banco, o sea, ¿qué pasó? Que nos saltan las alarmas, es un tema que nos puede dar o que los mecanismos son débiles o porque lisa y llanamente hay una red de corrupción interna y que eso es un tema que tenemos que despejar a la brevedad. Y yo creo que ahí el rol de la Fiscalía es fundamental, pero también el rol de todos los actores involucrados de una vez por todas poner un paralelo a esta situación y sentarnos a conversar
cómo reinventamos la institucionalidad, la redefinimos en base a todo lo que se viene a una economía globalista, etcétera. Ya los recursos dicen que ya están afuera. El robo en el Brinks, por ejemplo, que pasó hace unos días atrás, ya se habla que esos 12.000 millones ya están fuera de Chile, y por tanto, en base a eso, la élite política, la clase dominante que define los destinos de este país, debe sentarse a conversar seriamente, porque si no la pérdida puede ser total y viene una oleada populista si es que no damos una respuesta a las distintas problemáticas que se están dando en la ciudadanía. El tema de seguridad, que no hayamos tocado, que no hablemos de la oleada de homicidio en la región metropolitana, es porque estamos normalizando algo que el Estado no está siendo capaz de solucionar, así como esto, así como la institucionalidad judicial, etcétera. Y se requiere un repensar, y yo creo que hay muchos actores, los cuales nosotros desde la Fundación Socialdemócrata estamos trabajando con Chile 21, Instituto de Igualdad, etcétera, de cuál es el relato y el proyecto nuevo que urgentemente requiere nuestro país. Yasna, te dejo ahí la palabra para cerrar el panel, obviamente ahí hacer tus apuntes finales y hablar un poquito también de las precauciones que se deben tomar también a nivel político. Ahí Juan Eduardo da cuenta, en Chile hay que también ir teniendo en cuenta cada una de las ramificaciones que eventualmente puedan ir surgiendo, cómo lo están mirando, a propósito que son los socios de partido quienes al menos en esta primera instancia están siendo afectados o tocados. Es que yo creo que todos los sectores políticos han sido tocados por algún caso de corrupción. Si el tema no es de qué sector político afecta o cuál no, ninguno se escapa, digamos, porque, como decía anteriormente, no podemos controlar a las personas que cometen corrupción, soborno, cohecho, como en este caso. Lo que sí hay que hacer, hay que desmarcarse de aquello, que es lo que yo espero, marcando el punto en... Esto pasa en todas las instituciones, en la iglesia, o sea, en Carabineros, en todas las instituciones son, digamos, pueden ser susceptibles de corrupción y, en fin, y otros actos delictivos. Lo que corresponde hacer es desmarcarse de aquello y aplicar todo el rigor de la ley precisamente para, como se dice en buen chileno, no meter a todo el mundo al mismo saco. ¿Ya? Yo creo que aquí, como dice Juan Eduardo, este caso salpica que Chile Vamos. Bueno, tenemos el caso Fundaciones, más de 400.000 millones de pesos que básicamente se han robado para usufructo personal, digamos, porque no, todos conocemos los detalles del caso Fundación y seguramente van a aparecer más. Entonces yo creo que en este caso o el otro y todos los que puedan estar, hay que ser muy rigurosos en eso, y creo que todos los partidos tenemos que, en el fondo, desmarcarnos de aquello. Porque o estamos con el Estado de Derecho o estamos con la corrupción, digamos, avalándola por algún modo. Yo creo que es una o la otra. En esto yo no hay grises para mí en eso. Ahora, sobre este caso, lo que yo esperaría, para cerrar el punto sobre Hermosilla, espero la prisión preventiva. Es lo que yo espero, digamos. Esto está en manos de la magistrada y eso se tiene que respetar. Pero eso es lo que yo esperaría en este momento. Y la verdad es que lo que me deja más, como también por otro lado, fuera este caso preocupada también, claro, son las declaraciones del Partido Comunista, como hablamos al principio del programa. En las declaraciones los personeros comentaban que hay que respetar la soberanía de los pueblos, comentaban también que la esfera internacional debiese abstenerse de tomar posturas que fomenten, digamos, la confrontación en Venezuela, y la verdad es que es como tragicómico, porque ya hay confrontación, hay bastante violencia, hay presos políticos, hay más de 8.000 exiliados, digamos, que afectan con una ola de inmigración a nuestro país y a muchos otros, ¿cierto?, a varios otros. Y la verdad es que es un poco tragicómico. Yo esperaría un poco más de respeto por parte del Partido Comunista respecto a las personas que están siendo forzadas y exiliadas, digamos, por un dictador criminal como Maduro. Y así como el límite de la tolerancia es la intolerancia, como decía adelante, ¿será que la soberanía de los pueblos tendrá su límite también? Dejo la reflexión hecha, porque vamos a aceptar como globalización, digamos, que en pos de la soberanía de los pueblos tengamos que dejar que Maduro haga lo que quiera entonces con las personas de su país. Creo que hay límites en la vida, y así como el límite de la tolerancia es la intolerancia misma, aplico lo mismo para los casos de la democracia respecto a las dictaduras. Son ya las 9:56. ¿Algo que agregar? No, bien breve. Primero que todo, agradecer a Radio USACH, que da apertura a las nuevas voces como la nuestra,
y yo creo que Chile necesita un nuevo pacto social, un nuevo proyecto desarrollista, y yo creo que espacios como este y otros ayudan a instalar esa discusión, que la ciudadanía no quiere el control político, quiere que le resuelvan sus problemas y su cotidianidad. Bueno, es la idea también en la génesis también de lo que son nuestros paneles. Yasna, Juan Eduardo, muchas gracias por el tiempo con nosotros, por haber tomado a cabo estos temas, y nos estamos encontrando más adelante en nuevos paneles. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación.